Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranemen@hotmail.com. Igual quiero invitarles a que te suscribas a nuestro canal YouTube, donde podrás ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv o a través de la aplicación promar.tv desde tu móvil celular. Hoy, como todas las semanas, tenemos un tema interesante y educativo. Vamos a conversar acerca del arbitraje comercial en Venezuela. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo una compañía de venta de material quirúrgico. Estoy formando una alianza comercial con otra empresa para la distribución. Quisiera saber si puede incluir en ese contrato una cláusula que acepte el arbitraje como medio para resolver posibles conflictos. Le agradezco su asesoría legal al respecto. Armando, gracias. Podemos definir al arbitraje como un medio alterno para solucionar el conflicto que está establecido en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues, que implica un acuerdo en el que llegan dos personas de forma escrita mediante la firma, pues, de una cláusula compromisoria en la que se establezca que futuras controversias que se puedan suscitar dentro de una relación jurídica determinada sea resuelta a través del arbitraje. Lo que quiere decir que aquellas personas que usan el arbitraje como un medio alterno para solucionar los conflictos renuncian inmediatamente a la jurisdicción ordinaria. El arbitraje, pues, es poco usado en Venezuela. El invitado que nos acompaña en la noche de hoy, pues, es un experto en la materia y nos va a poder, a través de su experiencia, explicar las bondades que tiene el arbitraje sobre la jurisdicción ordinaria. Vamos a tener en el próximo espacio una conversación con un invitado de la ciudad de Caracas, experto en la materia, con quien vamos a tratar el tema de la semana y vamos a buscar la solución al caso. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en materia de arbitraje, dentro de otras especialidades. Se trata del doctor Álvaro Badel. Álvaro es socio fundador de Badel Grau, despacho de abogados, es director del Departamento de Litigios del mismo despacho, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, presidente honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje, es especialista en Derecho Procesal y en Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello, es doctor en Derecho de la misma universidad, es especialista en materia de arbitraje, ha sido conferencista en eventos de arbitraje nacional e internacional, es docente en pregrado, posgrado y doctorado de la misma universidad y es abogado en ejercicio en las áreas civil, mercantil y laboral. Además, es autor de publicaciones en asuntos jurídicos. Bienvenido el abogado Álvaro Badel a Solución Final. Hola, buenas noches, Lirio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar nuevamente visitando tu estudio, compartir con tus clientes y bueno, este tema que creo que es tan interesante, el tema del arbitraje. Estamos muy complacidos de verdad de estar contigo. Yo siempre tengo que felicitar estas iniciativas que realzan el estudio jurídico, la transmisión del conocimiento de cualquiera de las ramas del saber. Creo que estamos en una Venezuela en la que requiere mucho de eso, mucho de estudiar, de aprender, de enseñar, y yo siempre, pues en la medida de mis posibilidades y mis conocimientos, siempre a la orden. Ay, no, y a mí que me encanta y pues te doy gracias por habernos acompañado porque sé que eres una persona de mucha trayectoria, no solamente en la área de arbitraje, sino en materia civil, mercantil. Bueno, y me encanta que siempre estés presto a acompañarme en Solución Final porque, bueno, vamos a enseñar. El tema de la noche de hoy es un tema muy de abogados, que vamos a hablar del arbitraje comercial en Venezuela.
De empresarios, bien, de de empresarios. empresarios, claro, pero tú sabes que hasta los abogados, hasta los propios abogados, desconocemos esa materia. Entonces, adentrémonos un poquito en el tema, Álvaro, y iniciemos la conversación de la noche de hoy explicando qué es el arbitraje comercial. Bueno, podríamos decir que el arbitraje es un modo de resolución de los conflictos intersubjetivos, de los conflictos entre las partes, y podríamos entonces decir que es por justicia consensuada. Con decir esto es una buena noción. Es un medio de resolución de conflictos por justicia consensuada o con el consentimiento de las partes. Todo lo demás que se quiera agregar a ese concepto le vendrá bien, pero partiendo siempre de la premisa que tienen que haber un acuerdo de voluntades de al menos dos partes para resolver sus conflictos, no por la vía de la jurisdicción ordinaria, que es a través de los tribunales, como está establecido en nuestra Constitución, sino que también, como está previsto en la Constitución, a través de un medio en donde igualmente, bajo reglas de juego muy claras, las partes son las que deciden irse a esa vía jurisdiccional, porque es jurisdiccional arbitral, y esa jurisdicción arbitral, con sus reglas de juego, va a tener ventajas y desventajas quizá, pero es otra forma de resolver los conflictos. Claro, sí. Entonces, partiendo de esa definición, ¿cuáles son las características entonces que debe tener un contrato de arbitraje? Bueno, si nos vamos a circunscribir a Venezuela, las reglas que están previstas en nuestra ley de arbitraje comercial, ¿verdad? Que está vigente desde abril del año 1998, de manera que ya tenemos una ley de arbitraje mayor de edad, cumplió 18 años en el año 2018, con una buena trayectoria. Además, básicamente ha recogido en su articulado la ley de arbitraje de modelo UNCITRAL, ¿verdad? De las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, y esto es un grandísimo aval. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Bueno, la primera, que tiene que haber siempre un acuerdo de voluntades para someterse al arbitraje. Nadie puede ser forzado a dirimir su controversia por arbitraje. La segunda, nuestra ley exige que el compromiso arbitral conste por escrito. No requiere otra formalidad de, por ejemplo, de que sea mediante documento auténtico, como sí lo requería en algún momento en la historia de nuestro derecho procesal, que se formara frente al juez. O sea, tenía que ser una voluntad expresada ante un juez. En este momento, tú y yo podemos pactar un arbitraje incluso por este medio que estamos utilizando, porque cuando se dice por escrito, bueno, por escrito en el año 98, hoy en día es indudable, que enviándote un correo, o sea, verbalmente no podría servir. No porque aquí quede grabado en esta conversación que yo te diga vamos a arbitrar y tú me digas que sí, yo no me quedaría satisfecho, al menos no me gustaría hacer jurisprudencia donde se diga que tiene que constar por escrito, lo cual incluye los medios telemáticos. Pero entonces, acuerdo de voluntades tiene que ser por escrito, tiene que ser materia en la que se pueda disponer de los derechos, o sea, que no invadamos el orden público. Y luego se han perfilado algunos requisitos como que, por ejemplo, la cláusula arbitral sea absolutamente clara, inteligible y que no haya ninguna duda en que se está eligiendo o no el arbitraje. Tiene que ser muy clara la voluntad de sustraerse de nuestros jueces naturales. Básicamente, con esas formalidades ya estaríamos dentro de un arbitraje. Ok. Ahora bien, ¿cuáles son las materias que se pueden someter a un arbitraje, Álvaro? Yo diría que la respuesta se puede resumir diciendo todas. En principio, todas. Porque solamente no se pueden arbitrar aquellas en donde está interesado el orden público. Entonces, la respuesta sería que en todo lo que se pueda firmar una transacción, todo lo que pueda ser objeto de una transacción, puede ser objeto de es arbitrable. Entonces, son los derechos disponibles. Muchas veces no podemos dar un catálogo de cuáles son las materias, pero por supuesto la legislación se encarga de decir que en materia de familia, ¿verdad? Las relaciones en materia de familia son de orden público. Claro. Entonces, yo no me puedo casar y decirle a mi esposa, bueno, vamos a firmar una cláusula arbitral y si el negocio no funciona, nos vamos entonces por el arbitraje. Bueno, pero debería pasar eso en la vida real, ¿oíste? Es más fácil que divorciarse. Bueno, lo que sí no habría ningún inconveniente en mi criterio es que la división de los bienes posteriores a la disolución del vínculo
pueda hacerse por un arbitraje. No tendría Fíjate. siempre que, digamos, las partes estén de acuerdo en hacer la repartición por esa vía. Hay muchas materias, Lirio, como por ejemplo el arrendamiento comercial. Hay incluso una disposición dentro del decreto ley de arrendamiento inmobiliario que establece que está prohibida el arbitraje. Sin embargo, el 18 de octubre de 2018, en el caso de la profesora, respetada profesora y amiga Irma Lovera, en el caso de la doctora Irma Lovera, ella actuando como árbitro designada en un arbitraje que se sustanció en el centro, en la Cámara de Caracas, desaplicó esa norma por control difuso de la constitucionalidad de esa norma, y esto fue a consulta a la Sala Constitucional, como es el procedimiento que está previsto en nuestra Constitución. La Sala Constitucional hizo dos cosas muy buenas. Uno, respaldó la posibilidad de los árbitros de aplicar el control difuso, que hasta ese momento había la duda si solamente correspondía a los jueces. Claro. Pues allí genéricamente se dijo, los árbitros obran en función jurisdiccional y sí pueden aplicar el control difuso. Quizá un poquito, un minuto, para que tu público... Que no, sí, expliquemos eso. Muy interesante lo que estás diciendo. El control de la constitucionalidad básicamente es la potestad que tiene cualquier juez de la República de que cuando va a aplicar una norma, si él considera que esa norma que va a aplicar es inconstitucional, él puede decidir la suspensión de la aplicación de esa norma, ¿verdad? Y decir, esta norma yo considero que es inconstitucional, y ejerce el control difuso de esa norma. Y ese control difuso obliga a que se remita el expediente a la Sala Constitucional para que se pronuncie si está bien o mal suspendida la aplicación de esta norma para ese caso concreto, y se da inicio al procedimiento de nulidad de normas, que ya sería destinado a que se declare definitivamente nulo ese artículo. Muchos artículos, eso ocurre muy frecuentemente y uno va viendo las publicaciones. Pues eso lo hacen los jueces, y el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil se refiere a los jueces, y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también. Claro. Pues en este caso, la doctora Irma Lovera desaplicó la norma que habla de que no puede haber arbitraje en materia de arrendamientos inmobiliarios, en materia comercial, y la Sala Constitucional dijo, primero, ciertamente los árbitros pueden usar el control difuso. Segundo, dio inicio al procedimiento de nulidad. Todavía está pendiente, hoy a 3 años no ha sido sentenciado, pero digamos, todo apunta a que la Sala Constitucional va a respaldarlo, porque afortunadamente la Sala Constitucional desde tiempo antiguo pues ha sido siempre muy proclive a afirmar y a apoyar el arbitraje y el resto de los medios de solución de controversias distintos al ordinario, es decir, al juicio ordinario, claro, como medios que están constitucionalizados en los artículos 253 y 258 de nuestra Constitución. Mira, Álvaro, pero quiero que, maravillosa tu explicación, pero entonces, como conclusión al punto, antes de pasar a otra pregunta, en la actualidad ¿se pueden aplicar arbitraje a los contratos de arrendamientos inmobiliarios, o todavía estamos esperando la decisión para que la gente entienda la noche de hoy? La decisión de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia. Qué buena y qué inteligente tu pregunta, porque podría la gente pensar de que de lo que yo estoy diciendo ya se declaró la nulidad de la norma. Claro. No. Okay. Te los pongo entonces ahora gráficamente. El control de la constitucionalidad, el control difuso de la constitucionalidad, cuando un juez lo aplica o cuando un árbitro lo aplica, es sacar un paraguas cuando hay un aguacero. O sea, me estoy protegiendo yo. En ese caso concreto se levantó el paraguas y está esperando por una decisión previo el procedimiento de ley, en donde la Sala Constitucional declararía la nulidad de la norma, y ahí sí los efectos serían para todo el mundo. En este momento, si hay un juez en Lara o un árbitro que tuviera que sustanciar un caso, es muy probable que la solución sea, si fuese el programa Solución Final, ¿qué haríamos? Pues yo, árbitro, diría,
aplico el criterio del caso Irma Lovera 18 Claro. de octubre de 2018 y suspendo los efectos otra vez de esta norma y lo vuelvo a mandar para allá hasta que haya una decisión. Pero no es vinculante. Okay, claro, no es Está vinculante. bueno que lo hayas preguntado porque no es vinculante. No, pero qué bueno también porque, bueno, creo que lo vamos a hablar más adelante, pero en Barquisimeto no hay centros de arbitraje. Y te voy a decir algo, yo tengo más de 20 años graduada de abogada y aquí por lo visto no he visto nunca un procedimiento de arbitraje. Por eso vamos a hablarlo más adelante. Pero la doctora Nelly Cuenca en el Colegio de Abogados. Ah, no, claro. Sí, pero no hay arbitraje. De mediación. De mediación. De hecho, yo soy parte integrante, yo soy del consejo asesor del Centro de Resolución de Conflictos, pero no tenemos arbitraje, tenemos mediación. Pero no lo tienen porque no quieren, porque sería exactamente apenas una reformita quizá de los estatutos y ya serían, que yo creo que hace falta recomendárselo. Bueno, claro. Centro de arbitraje en el occidente del país. Voy a tomarlo en cuenta tu recomendación y lo voy a hablar con él y bueno, vamos a ver si lo podemos traer el año que viene para acá con tu asesoría. ¿Cómo se escogen los árbitros en un proceso de arbitraje, Álvaro? Ok. Mira, la respuesta a todas las preguntas que tú me hagas siempre en materia de arbitraje van a ser que no hay una sola respuesta. ¿Por qué? Porque si nos ponemos de acuerdo de nuevo, Lirio y yo, porque somos contendores, representamos a una empresa y estamos en un conflicto, lo primero que vamos a hacer es que cuando decimos, ya nosotros decidimos tiempo atrás, en esta relación que yo estoy tratando de poner de ejemplo, hicimos una cláusula arbitral. Ya dijimos que tenía que ser por escrito. Claro. En esa cláusula nosotros pudimos haber dicho cómo vamos a escoger los árbitros. Entonces, en ese momento nos pusimos de acuerdo y dijimos, nuestras eventuales diferencias de nuestros clientes las vamos a resolver con un solo árbitro, con 3, con 5, okay. siempre con un número impar. Eso es lo primero. Okay. Lo segundo, decimos cómo lo escogemos. Por ejemplo, es muy difícil que tú y yo a la hora de un conflicto nos vayamos a poner de acuerdo. Claro. Podríamos decir, bueno, escogeremos de los 10 abogados más connotados de Venezuela, pero ¿qué criterio vamos a utilizar? Claro. Podemos utilizar criterios objetivos. De los 5 decanos de las facultades de Derecho, de la Central, de la Católica, de la Universidad, de los Llanos de la Universidad, no sé qué, de esos 5 nos vamos a poner de acuerdo. Y yo postulo 2 y tú 2. Y si hay alguna coincidencia, ese es el árbitro. Te recuerdo que hoy conversamos con el abogado Álvaro Badel acerca del arbitraje en Venezuela, así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy conversamos vía Zoom desde la ciudad de Caracas con el abogado Álvaro Badel acerca del arbitraje en Venezuela. Álvaro, me encanta el tema, estoy muy conectada pues con lo que estás diciendo porque, te digo, no es mi especialidad, pero sé que es un tema que estábamos esperando, sobre todo los abogados en Barquisimeto. Ahora, tú estabas hablando pues que los árbitros se escogían de diferentes formas, porque depende de la cláusula que estableciera, tú lo puedes escoger 1, 2, 3, lo que tú quieras. Quizás el remate de eso sería que lo más recomendable, por supuesto, es que hay centros de administración de arbitrajes. Okay. Las partes, según la ley, te estaba poniendo de ejemplo todo el tiempo una relación entre un cliente tuyo y el mío. Claro. Pero por supuesto, nosotros no somos un centro de arbitraje. Tendríamos que prácticamente redactar un reglamento completo al momento de ir a una controversia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos centros de arbitraje tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Okay. Y no hay ningún inconveniente a que nosotros digamos que una controversia entre un empresario que está en Barquisimeto, ¿verdad? Y se genera por cualquier cosa una controversia contra un empresario que está en Caracas, okay, y que ellos se pongan de acuerdo y digan que van a utilizar las reglas de arbitraje de un centro de arbitraje en Bogotá o en Lima, okay, o el de Madrid, o el de Seúl, que también se está utilizando muchísimo. Entonces, las reglas de Praga, te estoy hablando de que estás en República Checa, pero las reglas de Praga para evacuación de pruebas es un reglamento que se puede escoger para la evacuación de pruebas aquí en Venezuela. Y por supuesto, lo que más cerca nos queda son los centros de arbitraje nacionales, que son muy buenos, muy reputados.
tenemos acá en Caracas el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, CEDCA, y tenemos el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, anteriormente Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Esos dos centros de arbitraje tienen sus reglamentos que han sido depurados, que han sido aplicados durante más de 20 años. Uno es del 98, otro es del 99, con una reforma. El CEDCA fue reformado en febrero de 2020 y el del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas en junio de 2020, de manera que tenemos unos cuerpos normativos que ya dice cómo se escogen los árbitros, que ya dice cómo se lleva adelante la fase de prueba. Entonces, lo que debemos entonces, la doctora Lirio Terán y el doctor Álvaro Bael decir es, vamos a someter nuestra causa, posibles causas, a arbitraje, exclusivamente a arbitraje, y lo vamos a sustanciar en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas o en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, o lo podemos sustanciar en un escritorio privado allá en Barquisimeto, en un despacho de abogado, pero con las reglas del Centro de Arbitraje. O sea, podemos escoger una locación allá, esa es la sede del arbitraje, y podemos utilizar las normas de un centro de arbitraje que está en Caracas. Lo lógico es que, aparte de que escojamos el reglamento, también nos sometamos a la tramitación del arbitraje por uno de estos centros de arbitraje que son muy reputados, que tienen muchísima experiencia y que van a solucionar toda la parte organizativa, porque designar un árbitro no es una cosa sencilla, lo podemos hacer de mutuo acuerdo, pero lleva su trámite. Tiene que haber alguien que maneje un expediente digital, que notifique, que reciba los escritos, que te los transmita a ti, etcétera. Entonces, pero te lo pongo así, pues es decir, la respuesta a cómo se nombran los árbitros pasa por la voluntad de las partes escogiendo una forma de hacerlo o someterse a un reglamento. Esas son las dos formas. Vamos a ver los costos. ¿Cuáles son los costos de escoger un árbitro y cuáles son los costos del procedimiento de arbitraje como tal? ¿Y cuánto tiempo puede durar eso? Si es que tiene un lapso para la duración. Para el arbitraje. Ajá. Sí. Bueno, comienzo por eso último. Los reglamentos de la ley de arbitraje, los reglamentos de los centros de arbitraje establecen que al terminar la sustanciación del arbitraje, se tiene un lapso de 6 meses para dictar el laudo. ¿Ok? Y es un compromiso de los árbitros dictar el laudo dentro de ese lapso. Hay como una serie de reglas que por el hecho de ser árbitro uno las suscribe y son reglas que se hacen parte del comportamiento que tenemos que tener los árbitros. Por ejemplo, yo no puedo tener una reunión con una sola de las partes. Yo no puedo exceder los límites que se me establecen, y ahí tienes, entonces hay un límite para dictar el laudo después de culminada la sustanciación. La sustanciación, la fase de pruebas puede ser complicada y puede demorar 5 meses, 6 meses, 8 meses más, pero cuando termina la fase de sustanciación, los árbitros tienen un lapso de 3 meses para decidir. Deben hacerlo. Y normalmente esto es lo que ocurre, que sí se decide dentro de los lapsos, y es quizá la diferencia con la jurisdicción ordinaria. ¿Cuánto cuesta? La gente, ese es un mito. Yo he dado a veces una charla que llamo los mitos del arbitraje, y entonces vamos hablando de la comparación del arbitraje y de la jurisdicción ordinaria, y yo siempre, y sobre este tema, evidentemente es uno de los mitos. Hay varios. Uno de ellos es ese: el arbitraje es para grandes pleitos porque la cuantía del arbitraje el costo del arbitraje es muy alto, muy elevado. No, eso hay que desmitificarlo. Tú puedes arbitrar una relación condominial. Tú puedes, en un estatuto de una junta de condominio, el reglamento interno de un edificio, el comportamiento de un conjunto residencial. Pensemos en un conjunto residencial de 10 torres, cada una de 60 apartamentos, tienes 600 familias, tienes una ciudad viviendo allí. Entonces, bueno, incluso también se podría aplicar para un conjunto residencial de 8 villas o de 10 o 12 casas. Eso se puede aplicar para todo. El tema es que allí puede haber un conflicto y surge entonces la resolución por un arbitraje.
el arbitraje, no es que yo te voy a dar ahorita unas tarifas, porque yo no soy el que las tengo, pero pero si la gente visita los centros de arbitraje, va a ver que hay una parte que dice costos del arbitraje. El servicio del arbitraje, digamos, hay dos costos, el costo de administración del arbitraje y el costo de los árbitros. Claro, de los honorarios. La ventaja es que ambos están previstos y sabemos cuánto van a costar, cuánto va a ser, cuánto es el costo de iniciar un procedimiento arbitral. Sabemos un porcentaje sobre el monto de la demanda está previsto. Entonces ya tú puedes calcular. Claro. Mira, si es un 1% del costo de lo que está en litigio, es tanto. O sea, pero no va a ser más. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja en relación con un litigio? Cuando un cliente me dice a mí, doctor, estamos empezando ahorita un juicio en agosto de 2021, usted me puede hacer una proyección de los costos. O sea, mira, yo le puedo decir, yo no sé cuándo vamos a terminar. Esto va a tener posiblemente 2 años en primera instancia, posiblemente 1 año en segunda instancia, Así posiblemente 6 meses o más, 8 meses en casación, y puede que haya una reposición y puede que cuando vamos a ver, estamos 5 años litigando un caso y no es muy infrecuente. Yo tuve un caso que duró 22 años. O sea, y eso, pues, y muchos abogados siempre solemos decir, mira, mi promedio de casos duran 3 años, 5 años. O sea, desde que comienza. En cambio, en el arbitraje, pues, sí, ciertamente los árbitros, que luego te puedo decir más o menos quiénes son árbitros en Venezuela. Claro. Entonces, los árbitros nos esforzamos por aplicar esa justicia por consenso, pero aplicarla con el criterio del 26 de la Constitución, con celeridad, con transparencia, sin dilaciones indebidas y verdaderamente sin ningún tipo de incidencia de aspectos subjetivos. Eso es importante. Cuando aceptamos ser árbitro, tenemos que hacer una declaración que se llama revelación. Yo debo hacer una revelación y las revelaciones de los árbitros obligan a que vayamos hasta los momentos más lejanos de la fecha actual. Por ejemplo, yo que soy profesor de Derecho Procesal, he viajado por los posgrados de la Católica, de la Universidad Católica de Bello por toda Venezuela. Yo, si estuviese haciendo un arbitraje y me corresponde, como me ha pasado, que de aquel lado me está nombrando árbitro, alguien a quien yo le di clase, yo hago la revelación. Entonces, en esa revelación, o me ha tocado que las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, que hay abogados litigantes, de repente, a mí me nombran árbitro de emergencia, y el árbitro de emergencia es el que decreta las medidas preventivas. Y entonces me decreta ya no las partes, te nombra es el centro de arbitraje, el director ejecutivo del centro de arbitraje tiene la potestad de nombrar a los árbitros de emergencia. Entonces, recibida la designación, el primer paso que le corresponde al árbitro es decir, por revelaciones indico, la parte, en este juicio están implicados A y B. En el caso de B, es un banco. Yo soy usuario de ese banco, por ejemplo. Claro, por decir está bien. Hasta eso digo. Está en bien, el caso y así, se hacen las revelaciones. Por eso es que en esta justicia tratamos de otorgar lo más pronto posible la decisión final a través del LAM. No, pero yo te voy a decir una cosa, seguirnos muy a profundidad del arbitraje, entonces tenemos que todos los abogados de Venezuela pues remar para que el arbitraje se use más, porque yo te voy a decir, tú acabas de decir una cosa que es muy importante, tú acabas de decir que tú en el arbitraje puedes proyectar los costos que cuánto vas a invertir en un juicio, pero es que tú en la jurisdicción ordinaria no lo puedes hacer. Exactamente. O sea, ya... y por eso lo que acabas de decir tú es la Biblia del arbitraje. Depende de los abogados, de los asesores, de los clientes. Claro. Que las causas se sustancien y decidan a través de un arbitraje. No depende de los clientes, porque los clientes, cuando llegado el momento del pleito, le van a decir a su abogado de confianza, bien sea su consultor jurídico interno o bien sea sus asesores externos, señores, usted doctor, yo necesito que usted
demande a Que esta persona para que me resuelva, pague. claro, que Pero resuelva, claro. si tú tuviste la previsión del día que él fue a prestar el dinero, a hacer el negocio, a comprar el inmueble, a importar la mercancía, a ordenar que le hicieran una obra, decirle, miren, este contrato falta colocar una cláusula de vamos a dirimir las controversias por arbitraje. Y él le va a decir, ¿qué significa eso, doctor? Que mira, ni Dios lo quiere, en el caso que haya una diferencia, Claro. no nos vamos a ir a los tribunales, vamos a ir a arbitraje y que con eso vamos, no, que eso es muy caro, no. Eso cuesta mucho menos que la Mucho justicia menos. ordinaria por el tiempo y porque sabes cuánto es eso. No. Y eso va a generar que se use más el arbitraje, de manera que somos nosotros los que Claro. depende. Tenemos una campaña en favor del arbitraje. Me voy a unir a eso. ¿Qué es lo que se denomina cláusulas de arbitraje patológico? Explica un poquito qué significa eso. ¿Qué es una cláusula de arbitraje patológico? Sí, bueno, realmente lo correcto sería la patología de la cláusula arbitral. Porque la cláusula arbitral, básicamente lo que se desea es que sea muy clara y muy precisa y que realmente no genere problemas interpretativos. Entonces, cuando dentro de la doctrina arbitral se habla de patologías de la cláusula arbitral, bueno, básicamente lo que se quiere decir es que cuando se redactó la cláusula, se incurrió en alguna ligereza que llega a afectar su validez. Entonces, cuando estamos redactando una cláusula arbitral, puede ser algo muy sencillo, es algo muy sencillo, pero es que los abogados a veces nos ponemos tan creativos o muchas veces, sí, por eso te decía, nosotros podemos establecer en un acuerdo de arbitraje todas las reglas del juego, pero en algo nos vamos a equivocar, se nos puede quedar algo por fuera. Entonces, vamos a escoger un reglamento que ya lo hayan estudiado, que lo hicieron los centros de arbitraje. Claro. Y lo más fácil en una cláusula compromisoria es decir, ambas partes nos comprometemos a que cualquier diferencia va a ser solucionada de manera exclusiva por el reglamento de tal centro de arbitraje y en este centro de arbitraje. Pero los abogados muchas veces decimos eso y a la par decimos se escoge como domicilio especial la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, a la jurisdicción de cuyos tribunales aceptamos someternos. Entonces, acabamos de decir que se va a solucionar por arbitraje y ahora vamos a decir que se va a solucionar en los tribunales. Esa es una patología. ¿Por qué? Porque la sala político-administrativa, que es a la que le corresponde resolver la cuestión previa en última instancia de falta de jurisdicción, ha dicho reiteradamente desde sentencia del año 2002 en adelante que ante una cláusula redactada con duda donde se escogen dos jurisdicciones, los jueces tienen que darle preferencia al juez natural y de manera indudable el juez natural es el juez ordinario. Entonces, la patología de la cláusula significa redactarla con mucha claridad, pero sencillez. Los abogados tenemos que aprender de arbitraje, podamos entonces asesorar bien a nuestros clientes. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con el abogado Álvaro Badel acerca del arbitraje en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía Zoom desde la ciudad de Caracas con el abogado Álvaro Badel. Bueno, Álvaro, tenemos que hablar de la solución al caso de la semana. ¿Cuál es, según tu experiencia profesional? Bueno, Lirio, la consulta se refiere a la posibilidad de incluir una cláusula de arbitraje en un caso típico en donde se van a vincular pues un empresario con otro sujeto de derecho y tiene la duda de si esa relación que es netamente comercial puede ser sometida a arbitraje. Sí, estimado amigo consultante, su caso, por supuesto que está dentro de la esfera de lo que puede ser transado, que puede ser transigido, puede ser decidido, puede haber acuerdos de voluntades en lo que nos está planteando, no invade ningún aspecto que tenga que ver con el orden público, por lo contrario, está dentro de pues, la autonomía de la voluntad de las partes. Y por eso, no solamente que es posible, sino que es altamente recomendable. Yo diría que cualquier contrato, por muy sencillo que parezca,
en donde esté involucrada cualquier cantidad, yo diría hoy en día que pudiese exceder $10,000, yo no dudo en recomendar que se solucione a través de un arbitraje. Es decir, la compraventa de un vehículo, si estamos hablando de un vehículo nuevo o de segunda mano más que pueda tener un costo como ese, pues cualquier tipo de negocio jurídico yo recomiendo altísimamente que se haga a través del arbitraje. De manera que la solución final es que si es posible, lo que usted tiene que tener cuidado es que su abogado redacte con muchísima claridad la cláusula arbitral, someterse a alguno de los 2 centros de arbitraje que tenemos en Venezuela, que están concentrados en este momento en la ciudad de Caracas. Tenemos el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, que está adscrito a Benanchan, a la Cámara Venezolano-Americana de Comercio, porque las cámaras de industriales pueden tener centros de arbitraje. Y la Cámara de Industriales del Estado Lara, la Cámara los colegios de abogados, las universidades, la ley de arbitraje en el artículo 11 establece todo lo que puede, todos los que pueden formar centros de arbitraje, y en ellos están las cámaras de comercio, cualquier otra asociación de comerciantes, etcétera. El otro centro de arbitraje que tenemos en Caracas es ya lo dije, el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas. Entonces, esa es la solución. Hay dos centros en Venezuela de arbitraje. ¿Los dos están en la ciudad de Caracas? Hay 2 centros en Venezuela. Algunos, entiendo que hay 2 movimientos muy serios. Uno en Maracaibo, estado Zulia, y uno en Margarita, Nueva Esparta, que están siendo adelantados. Me han pedido asesoría en algunos de ellos. Con muchísimo gusto les y también en Ciudad Guayana hay también un movimiento importante, que incluso creo que la Universidad Católica Andrés Bello pues estaría involucrada en eso. De manera que nosotros los que hacemos arbitraje lo que queremos es promover este medio de resolución de conflictos. Mira, Álvaro, y no te pregunté en el espacio anterior, pero no quiero terminar el programa sin hacerlo. ¿Los laudos arbitrales son apelables o son inapelables, esas decisiones que toman los árbitros? Por principio, la ley de arbitraje establece que los laudos arbitrales son inapelables. Pero la voluntad de las partes pueden establecer apelación si lo desean. El tema es ante quién se apela. Porque un árbitro va a ser superior que yo. ¿En qué sentido? Aquí no hay la relación jerárquica que hay en los tribunales de municipio, de primera instancia y superiores. Por eso se apela ante un juez superior con más experiencia, con más años de graduado, con más... acá los árbitros estamos todos en mismo, digamos, en igualdad de condiciones, y lo normal es que más bien se dice, si no se dice nada, es inapelable, si no se dice nada. Y incluso es mejor decir el presente, en el caso de que se dicte un laudo arbitral, en la cláusula se diga, es inapelable. Pero hay un único recurso contra el laudo arbitral que está previsto en la ley de arbitraje, que es el recurso de nulidad. Es el único recurso ordinario que procede contra los laudos arbitrales. Podemos hacer otro programa donde podamos hablar de la recurribilidad de los laudos, porque eso sería un solo programa. Claro, mira, ¿y ese recurso de nulidad se hace ante quién? Ante el Tribunal Superior del Tribunal de Primera Instancia que le hubiera correspondido resolver la causa si no hubiésemos arbitrado. Entonces, lo que hay que buscar es cuál es el Tribunal de Primera Instancia que hubiese llevado el juicio, y es el Tribunal Superior. Entonces, bueno, son los jueces superiores, es un procedimiento que está previsto aquí también en la ley de arbitraje, de una manera muy sencilla, en el artículo 43 y siguiente. Mira. El artículo 43 dice: contra el laudo únicamente procede recurso de nulidad. Punto. Ok, entonces ya, bueno, ya tenemos que concluyendo. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus conclusiones finales para todas las personas que nos escuchan esta noche? Bueno, y que la gente se anime a introducir siempre cláusulas arbitrales y no irse pues por la jurisdicción ordinaria, que es tan tardía. Bueno, la primera conclusión es que tu programa es demasiado bueno y demasiado útil. Muchas gracias. Y me siento muy complacido que me hayas invitado de nuevo. La segunda es que creo que no es difícil para todos entender y concluir que el arbitraje se nos presenta como un medio fantástico para dirimir los conflictos en justicia por consenso, y lo van a hacer árbitros que hemos estudiado específicamente determinadas materias de nuestras competencias. Yo no digo que los jueces no saben, me molesta mucho cuando alguien dice
usted tiene que preferir a los árbitros porque los árbitros estudian y los jueces no, por Dios, nada más alejado de la realidad que eso. Pero lo que sí es verdad es que yo, aparte de ser abogado, soy abogado procesalista, hice mi posgrado y mi doctorado en Derecho Procesal, y si el tema que se está discutiendo es específicamente probatorio, si el tema tiene mucha especialidad en mi materia, por supuesto que yo voy a hacer un buen trabajo. Claro. Pero yo puedo ser además árbitro en una causa en donde se requiera tener mucho conocimiento sobre tecnología, y entonces estoy muy indicado para ese tipo de arbitraje, o sobre petróleo, imagínate que el problema es petrolero, sí, o sobre derecho marítimo. Sí, entonces, señor, hay ramas donde hay que tener conocimiento e información especial. De manera que por los costos, por el tiempo, por la posibilidad de escoger a nuestros árbitros, por la posibilidad de redactar nuestras reglas de juego o acoger reglas de juego que están previstas y que yo las voy a avalar como buenas para mi caso, la posibilidad de que no ocurra nada a espaldas de los árbitros, todo ocurre de face to face, de frente. Claro. Escrito que se consigna en un expediente arbitral, hay que consignar cinco ejemplares. Uno para cada árbitro, uno para mi contraparte y uno para mí. Entonces, ahí no hay nada que pueda ocurrir que en tiempo real las partes no se enteren en el mismo momento en que está ocurriendo. Usted en un arbitraje nunca dirá, wow, no me enteré que ayer se produjo tal decisión. Todo lo tenemos que informar los árbitros. No hay la rigidez de los lazos procesales de que hoy a las 2 de la tarde se cierra el despacho. Y si es a las 2 y 2 minutos, no. A las 2 de la tarde, si yo tengo que contestar y yo llamo a los árbitros y les digo, señores, tengo un inconveniente, no sé qué, los árbitros inmediatamente toman una decisión, preséntelo hasta las 10 de la noche. No hay horario, no hay reglas rígidas. El arbitraje es un gran beneficio para la resolución de los conflictos entre los particulares. No, definitivamente. A partir de hoy es una fiel defensora y promovente de ese medio de solución de conflictos. ¿Cuáles son tus redes para que te contacten, Álvaro? Bueno, mi correo es adealvarobadel, que es mi apellido, abadel@badelgrau.com. Nuestra página web del despacho de abogados es www.badelgrau.com. A través de nuestra página web, pues ya van a tener toda la información de qué somos. Tenemos mucha información disponible para todos nuestros visitantes, gratuita, sin que tengan que pasar una tarjeta de crédito, llegada una parte de la lectura, y aquí para adelante usted tiene que raspar. No, Ay, no. Sí. Bueno, qué bueno, de verdad. En Instagram, abadelm. Y en Instagram, Badelgrau también es nuestra red. Bueno. Muchísimas gracias a ti, a los oyentes. Verdaderamente es un gran gusto poder compartir estos aspectos tan interesantes de un tema como el arbitraje. Sí. Un solo detalle para que tus oyentes queden pendientes del arbitraje. Estuve en el Congreso de Lima como ponente hace 2 años, cuando todavía se podía estar allá presencialmente. Y me enteré que ese año había habido 1.792 arbitrajes en un año. 1.792. En Venezuela, en 20 años de vigencia de la ley de arbitraje, tenemos 200. No puede ser. No. De verdad que bueno. Eso es una reflexión. Vamos a llamarlo reflexión. Una reflexión. Todo. Claro que 1.700 sí. En un año contra 200 en 20 años en 2 cámaras de arbitraje. No tengo la estadística actual, pero ponle 50 más, 250. Pues. Bueno, no hay nada. Nosotros estamos en deuda con el arbitraje. Así es. Bueno, gracias nuevamente por habernos acompañado en el día de hoy. Para mí siempre ha sido un placer tenerte porque sé de tu trayectoria en muchísimas competencias, sobre todo sé que eres pionero. Bueno, ustedes amigos, yo voy a suscribir cada palabra que dijo esta noche nuestro invitado, y a partir de este momento pues soy una fiel promovente del arbitraje en Venezuela. Vamos a hacer todo lo posible por lo mínimo de solución final, para que entonces demos a conocer, porque definitivamente es un método alterno de solucionar el conflicto que es expedito y por lo mínimo tiene sus costos ya establecidos. Un segundito final nada más para invitarlos a visitar la página también de ABA Arbitraje, porque es la Asociación Venezolana de Arbitraje. Nos podemos hacer parte de esa asociación. Es muy sencillo y es un ente que nació en el 2013 para proyectar, apoyar y promover el arbitraje. Como decía Álvaro al principio, los empresarios que muchas veces por falta de conocimiento de sus asesores, pues recurren a contratos que al
se acogen a la jurisdicción ordinaria y pues podemos durar 5, 10, 15 en un juicio. Pues ahora la justicia es mucho más lenta por todos los factores, sobre todo estamos en época de pandemia y creo que esto no va a culminar todavía. No hay más nada que decir, amigos, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.